buenas tardes para todos. Pues les agradecemos muchísimo a todos los asistentes a este conversatorio donde vamos a tratar un poco de desglosar y entender mejor qué se requiere frente a la idoneidad y eficacia de la gestión del riesgo desde el punto de vista del derecho penal, ¿cierto? Para que esos programas de cumplimiento pues realmente nos puedan servir a nosotros como elementos atenuantes o mitigantes en algún momento o inclusive eximentes de alguna responsabilidad corporativa en la que nos podamos ver involucrados, digamos, de manera general por esas situaciones. Mi nombre es Natalia Vera, yo soy la gerente de producto en Estradata y hoy tengo como invitado muy especial al doctor Esteban Vázquez. Esteban es abogado, especialista y candidato a magíster en Derecho Penal, con participación en publicaciones académicas sobre derecho penal económico. Entiendo que dentro de los temas que más te han apasionado está obviamente todos estos programas de compliance. Eres docente universitario y socio fundador de la firma Bianco Abogados. Bienvenido, Esteban, y gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Natalia, por la invitación, por la presentación que me haces. Buenas tardes para todos. Y sí, efectivamente, yo creo que el tema que más me ha gustado es el derecho penal económico, y entre el derecho penal económico y el cumplimiento normativo hay cierta relación. Entonces, muy feliz de estar acá. Perfecto. Bueno, entonces vamos a poner, digamos que unos parámetros para que hoy nos sintamos todos con absoluta confianza. Tenemos, digamos, un público muy diverso, tenemos personas del sector corporativo o real, como le decimos en Colombia, porque también tenemos participantes de otros países, tenemos personas que nos acompañan desde el sector financiero también, y pues obviamente venimos con unos temas que seguramente se van a prestar para que a nivel de conversatorio también podamos abrir para ustedes nuestros micrófonos. Pueden hacernos las preguntas que quieran. Aquí no vamos a manejar un orden ni vamos a dejar las preguntas para el final, sino que realmente sintamos este espacio, que nos vamos a apropiar de él, y aquellas dudas que tengamos, pues aprovechamos que te tenemos aquí, Esteban, con este tema donde hay tanta actualidad. Entonces, inicialmente, como quiero que arranquemos esto, es empezando un poco a entender cómo ha sido ese proceso de evolución, digamos, de todo lo que es la teoría de tener programas de compliance o de cumplimiento normativo, y cómo realmente esos programas son vistos desde el ámbito penal, ¿cierto? Cuando entramos en un proceso de posible materialidad. Entiendo obviamente que hay unas regulaciones internacionales que han avanzado en este tema. Hay otros países que han acogido, digamos, la posibilidad de declarar penalmente responsable a las compañías, a las personas jurídicas, más allá de la responsabilidad de sus propios directores o administradores, ¿cierto? Más allá de la responsabilidad de las personas, existe una responsabilidad penal para las personas jurídicas. Entonces, quisiera que nos contaras, digamos, muy grosso modo también, cómo ves ese panorama, cómo ha llegado esa norma internacional a acoger esta responsabilidad de las personas jurídicas, y también por qué se ha truncado ese proceso en Colombia, que pues es algo que ha venido trabajándose desde diferentes iniciativas en el Congreso, pero todavía no ha pasado. Entonces, te cedo la palabra para que nos empieces a contar. Perfecto, Natalia. Ese es un tema muy amplio porque tiene muchas aristas, pero a grandes rasgos, pues me gustaría como introducirte comentándote que el derecho penal que estudia la parte que nos interesa normalmente se conoce como derecho penal económico. Y el derecho penal económico comprende los delitos que se pueden generar en virtud o durante los procesos o actividades empresariales. Supongamos una actividad empresarial, la capitalización, y dentro de la capitalización pueden haber riesgos de los cuales se deriven delitos. Por ejemplo, un lavado de activos. Como tú lo dijiste, pues por estos delitos dentro de la empresa al día de hoy en Colombia responderá probablemente la persona natural. La persona jurídica, las empresas hoy en día en Colombia no responden penalmente. Digamos que esa es, así está la norma configurada al día de hoy. No tenemos al día de hoy un modelo de responsabilidad penal de la persona jurídica en nuestro país. Sobre este punto se ha discutido mucho.
Han sido muchos los proyectos de ley que han tratado de implementar la responsabilidad penal de la empresa, de las corporaciones en Colombia. Eh, se han truncado estos modelos, o al menos se ha truncado esta responsabilidad penal empresarial por motivos de forma, por motivos de requisitos para que se pueda como tal crear una ley en nuestro derecho colombiano. Y hay algunos autores que dicen, sí, la empresa debería responder penalmente en Colombia, hay otros que dicen que no debería responder penalmente en Colombia. Los que dicen que una empresa no puede responder penalmente tienen varios motivos que son muy extensos, pero yo te los puedo resumir básicamente en tres. Primero, una empresa, dicen estos autores, una empresa no puede llevar a cabo o no puede realizar una conducta penalmente relevante, como la haríamos tú y yo, las personas naturales. Es decir, una empresa no lleva a cabo una conducta con ese requisito de propósito, de finalidad, de conciencia que exige el derecho penal. Ese es como el primer argumento. El argumento número dos consiste en que la empresa no tiene el sustrato psíquico, es decir, no tiene como el sustrato mental suficiente, dicen estas personas, para comprender el ilícito y para exigirle a la empresa que actúe de manera distinta. Es decir, la empresa no tiene culpabilidad o no podría exigírsele la culpabilidad que se aplica para las personas naturales. Y el tercer argumento más escuchado en estos temas consiste en que a la empresa no se le puede imponer una pena, al menos no una pena de prisión, porque la empresa, pues, por múltiples razones, y también la empresa no podría sentir el dolor o la aflicción que sí nos podría acompañar a las personas naturales, de carne y hueso. Entonces, digamos que eso así, en esos argumentos ha estado la discusión, pero digamos que varios países han dicho no, la empresa empieza a responder penalmente. Dentro de esos países hay uno pionero que es Estados Unidos. En Estados Unidos ya desde el siglo pasado una empresa puede ser sancionada penalmente. Otro ejemplo de países en los que la empresa puede ser responsable penalmente está España. A nivel latinoamericano está Perú, está Chile, está Ecuador. En Colombia todavía no, como te digo, por motivos de forma. No tanto han sido, digamos que la empresa no responde hoy en día en Colombia, no tanto por debate sustancial, por debate de fondo, no tanto, sino por temas de formalidad legislativa a la hora de crear una norma. Perfecto. En esa, digamos, en esa radiografía que tenemos de los países, tenemos algunos también suramericanos como Chile, como Perú, como Ecuador, y tenemos unas normas, obviamente, donde vemos que hay una evolución muy importante del compliance, y lo dijiste ahorita, es España, por ejemplo, ¿cierto? Que ha articulado muy bien los temas de cumplimiento con la responsabilidad de las personas jurídicas. ¿Por qué crees que estos elementos de empezar a pensar en que sí existe esa posibilidad o que sí se puede materializar una responsabilidad penal para las personas jurídicas, se vuelve, digamos, un tema donde hay como un norte, digámoslo así, de hacerlo, de hacer esos programas mucho más fuertes en esos países que donde probablemente hoy nos estamos quedando cortos con las meras sanciones administrativas, ¿cierto? Entonces uno sí ve como una evolución muy interesante dentro de esos programas, cuando adicionalmente en los países que hoy está instaurada esa responsabilidad, pues sabemos que podemos llegar a ser, como empresarios, como empresa, podemos llegar a ser sancionados. ¿Qué ha jalonado, digamos, esos cambios? Pues bueno, lo primero es que yo considero que a partir de ciertos avances tecnológicos, avances en cuanto a los medios de comunicación, en los negocios, ha incrementado la posibilidad de que una empresa crezca, pero también ha incrementado la posibilidad que dentro de una empresa se cometan delitos. Entonces, digamos que esto ha sido el motivo principal por el que ha llevado a algunos países a decir la empresa debe responder penalmente.
Adicionalmente, yo creo que sea que una empresa responda penalmente o no responda penalmente en un país, eh, si hay algo claro y es que el Estado, por ejemplo, como ocurre en Colombia, nos dice, bueno, las empresas deben gestionar los riesgos, en algunas ocasiones evitarlos, controlarlos, en fin, y ya se empieza a dar como cierta privatización del manejo del riesgo. Al día de hoy en Colombia, frente a los riesgos penales, se deben gestionar y se regulan a través de derecho administrativo. Claro está. Tú lo dices, bueno, ¿qué pasa entonces en los países en los que hay un modelo de responsabilidad penal de la persona jurídica, como en España? Entonces, lo que pasa en España es bien interesante porque en España, en la misma ley penal, en el mismo código penal, se mencionan y se regulan los sistemas de gestión del riesgo, con otro nombre distinto, que son programas de cumplimiento normativo penal. Pero en últimas, pues viene a ser lo mismo, sistemas de gestión de riesgo, programas de cumplimiento normativo penal, compliance penal también escuchamos por ahí estos términos, y en la misma ley penal española se menciona. Entonces, es decir, yo no te sabría decir a ciencia cierta si termina ayudando la imposición de la responsabilidad penal de la persona jurídica para, digamos, la prevención y el control del riesgo, pero lo que sí se logra ver es que en países como España, en donde donde existe la responsabilidad penal de parte de la persona jurídica, se menciona en los mismos códigos penales. Y mira, se menciona de una manera que es bastante llamativa. El Código Penal español lo que dice es, empresa, usted puede ser sancionada penalmente hablando. Y en caso tal de que usted sea sancionada penalmente y usted cuente con un sistema de gestión del riesgo que sea idóneo y que sea eficaz, su sanción, su responsabilidad se puede ver eximida, es decir, usted puede eximir su responsabilidad penal, no tener responsabilidad, o su responsabilidad penal se puede ver atenuada, mermada. Y eso mismo está regulado en los códigos penales. Entonces, efectivamente, digamos que el hecho de que la empresa responda penalmente sí se implica de si hay esta prevención ya deja de ser no solamente penal, sino que pasa, discúlpame, no solamente administrativa, sino que pasa también al terreno penal. Así es. Muy bien, pero se me adelantó mucho. Se me adelantó mucho porque vamos a ir entrando gradualmente en materia. Perfecto. Y nos vamos a quedar un poco en el marco que tenemos hoy, por lo menos en Colombia, que es un marco muy de autorregulación o de, digamos, autoadministración, ¿cierto? Hoy las compañías tienen y saben que tienen unos riesgos y que tienen que administrar y gestionar adecuadamente esos riesgos, ¿cierto? Pero realmente, digamos, para una adecuada administración de los riesgos es necesario empezar a traer elementos de buen gobierno corporativo, ¿sí? Muchas veces lo que estamos viendo es que la tendencia de algunas organizaciones, digamos que creo que cada vez menos, pero sigue presentándose, es que tenemos, digamos, programas de cumplimiento que no son realmente eficaces e idóneos como nos lo están pidiendo las autoridades que los hagamos. Es decir, hay muchas organizaciones o algunas organizaciones que todavía tienen programas de cumplimiento que están muy bien documentados, pero que realmente a la práctica no pueden ser llevados a cabo o no conversan con la cultura de la organización. Entonces, vemos varios elementos, digamos que hoy, sobre los que las autoridades están llamando la atención. Y voy a poner a ejemplificar específicamente lo que pasa con ese nuevo llamado de la Superintendencia Financiera a programas de cumplimiento efectivos, ¿cierto? Y ahí las organizaciones vienen haciendo un trabajo de acuerdo con esos cambios que la misma superintendencia está advirtiendo, donde, lo decías ahorita, hay unos elementos que debe cumplir mi programa para que yo pueda demostrar que es idóneo y que es eficaz, ¿cierto? Que es efectivo al final del día. Entonces, es muy importante entender cómo se empiezan a dar esos elementos o por dónde tengo que llevar yo esos elementos de idoneidad y
de eficacia dentro de mi programa de cumplimiento. Uno de los temas que hoy más está marcando tendencia es cómo somos capaces de evaluar los contextos de la organización, tanto el contexto externo, ¿cierto? Las amenazas que puede tener mi organización, dependiendo de los clientes que atiendo, las jurisdicciones donde tengo presencia, los canales que tengo para atender mis clientes, los aliados estratégicos que también tiene la organización, ¿cierto? Los productos que ofrezco, y eso hace parte de la evaluación del contexto, que luego yo debo hacer una mirada, una introspección a mi contexto interno. ¿Qué voy a mirar en mi contexto interno? Vulnerabilidades de mi sistema. ¿Qué tanto mi sistema está preparado para afrontar las amenazas del contexto externo? ¿Qué tan fuerte soy? Y empiezo a entender un poco con esto que nos explicabas, que se vienen a unirse, digamos, elementos muy interesantes donde la Super está diciendo, mire, cuando usted diseñe su programa de cumplimiento o el programa de cumplimiento que usted tiene diseñado, tiene que pensar primero en los posibles delitos que se pueden materializar en su organización. Luego de que usted tiene claro los delitos, tendrá que hacer un análisis a los riesgos y luego a los controles. Entonces, me gustaría que nos empezaras a introducir un poco en los elementos de idoneidad y eficacia de estos programas para que al final se pueda ver tangible una reducción de la pena, un eximente de la pena. Claro, partamos de algo, tú misma lo dijiste, y es que por tener un buen sistema de gestión del riesgo, la empresa puede tener beneficios, claro está. Pero esos beneficios, incluso en las normas de otras latitudes, nos dicen, ojo, para que se aplique esos beneficios, tiene que ser un sistema de gestión del riesgo que exista, que sea idóneo y que sea eficaz. Ahí te mencioné, digamos, como los tres requisitos a grandes rasgos, y de entrada se descartan que sean buenos sistemas para estos beneficios, se descartan los sistemas de gestión de riesgo que sirven más bien como una especie de maquillaje o lo que se conoce como sistemas de gestión de riesgo simbólicos. Esos, digamos, ese tipo de sistemas, de entrada en otros países se les dice, incluso en la misma norma penal, ojo, a usted eso no le va a servir para nada y tampoco le va a servir ni para atenuar la pena, porque es un sistema de gestión del riesgo simbólico. Entonces, pues en España, por ejemplo, nos dicen, para que un sistema de gestión del riesgo pueda tener ese beneficio, tiene que, primero, obviamente, existir, claro está. Segundo, tiene que ser un sistema de gestión del riesgo idóneo. Y tercero, tiene que ser un sistema de gestión del riesgo eficaz. Entonces, ahí ya digamos que tenemos que valorar y ver de manera detallada si un sistema de gestión del riesgo cumple con estos requisitos. Justamente ese tema es el que me encargo como a grandes rasgos en mi trabajo de grado para optar por el título de Magister. Ahí traté de estudiar estos criterios, es decir, cómo hago para saber si un programa de cumplimiento normativo, un sistema, es idóneo en primer lugar, y cómo hago para saber si un sistema de gestión del riesgo es eficaz. Entonces, empecemos, si quieres podemos hacer la exposición en tres niveles. Sí. A mí me gusta explicar esta situación o este estudio en tres niveles. Primero, hablar de existencia. Segundo, hablar de idoneidad. Y tercero, hablar de eficacia. Digamos que viene a ser como un orden escalonado que yo creo que para estudiar la idoneidad, primero hay que estudiar la existencia. Para estudiar la eficacia, primero hay que estudiar los otros dos primeros. Entonces ahí pueden ver en la gráfica que estamos proyectando que hay tres niveles de análisis. El primero de ellos es la existencia, el segundo es la idoneidad, el tercero es la eficacia. Hablemos de la existencia. La existencia, tú ahorita nos estabas mencionando justamente algunos requisitos que hay que verificar en la existencia. La existencia, pues, se refiere a unos elementos básicos que deben presentarse en un sistema de gestión de riesgo. Al hacer mi estudio, yo te cuento, me traté de basar
en los autores españoles que habían escrito mucho sobre esta materia de la gestión del riesgo. Entonces, digamos que traté de leerlos y traté de organizar lo que nos dicen estos autores y escalonarlo allí. Lo primero, entonces, en la existencia hay que verificar. Bueno, primero pues habría que verificar acá en la existencia, pueden verlo, habría que verificar que se presenten unos elementos básicos en el sistema de gestión del riesgo. Estos elementos básicos coinciden justamente con las etapas que uno puede ver en el riesgo. Yo en mis estudios y acá en este mapa las resumí en tres. Primero, identificación del riesgo. Segundo, control del riesgo. Y tercero, o digamos la reacción si uno de esos riesgos se materializa. Ahí están, digamos, como esas tres etapas. Y entonces, pues esta existencia serviría para decirnos, bueno, usted lo que tiene ahí en su empresa efectivamente es un sistema de gestión del riesgo. Lo identifica, lo controla a través de medidas preventivas y también tiene algunas medidas para reaccionar en caso de que alguno de estos riesgos se materialice. Ahí vemos en el mapa, por un lado está la investigación y la sanción interna que pueden haber por estos riesgos dentro de la empresa. Digámoslo así, esto hasta acá vendría a ser como una especie de checklist, puede ser una verificación. Yo creo que acá podría aumentar el zoom, déjame. Acá podríamos aumentar el zoom. Vamos a ver si alcanzo. Yo creo que tenemos una pregunta. Bueno, no, con el mayor de los gustos podemos pasar a la pregunta. Y les prometimos, sí, vamos a mirar acá nuestra pregunta. Las fintech que están en auge y que su regulación no es tan clara, consideran que deberían cumplir con un sistema de compliance. ¿Quieres tú? Si quieres, más adelante en el análisis que propongo, ahí estarían justamente las directrices o las recomendaciones que en este tema se podrían implementar. Entonces, incluso a la persona que preguntó, le agradezco por la pregunta. Nosotros lo estudiaríamos en la tercera de las escalas de estudio, que sería la eficacia. Si te parece bien. Entonces, ahí en la existencia, pues lo que yo pude ver es que la existencia exige hacer una verificación al menos detallada, sí, para la empresa, sí, pero hacerla de manera formal, o sea, tipo checklist, un listado, empezar a ver si efectivamente se cumplen al menos con estos elementos básicos dentro de un sistema de gestión del riesgo. Acá también en cuanto a la existencia, algunos autores e incluso colombianos, está el doctor Renato Vargas Lozano y él nos ha dicho que un sistema de gestión del riesgo debe también cumplir o debe seguir ciertos principios. Ahí están en la pantalla, en la parte inferior, yo se los puedo al menos mencionar algunos de manera sencilla. Él dice, primero debe haber una separación de poderes. Por ejemplo, la persona que controla debe ser distinta a la persona que administra, algo básico. Segundo, pues debe haber una confidencialidad a la hora de manejar estos temas. Habrán algunas denuncias que habrá que manejar la confidencialidad frente a ello. Ahí lo vemos en la parte inferior de la pantalla de color verde. También está el tema de la verificabilidad. Hay que verificar nuestro sistema de gestión del riesgo en ciertos periodos de tiempo y esto lo hacemos como a través de la documentación que tenemos ahí. Ahí te he mencionado tres principios. También hay que tener en cuenta la transparencia del sistema, que sea un sistema efectivamente pues que todos lo puedan conocer y que sea el mismo sistema para la empresa, que sea un sistema que todos los conozcamos, y allí encuentran los demás, encontramos también la coherencia en el mismo sistema. Claro, que obviamente sea un sistema coherente en sus directrices, también entraría como un principio. Y ya pues ahí están los otros en pantalla, está la independencia, la imparcialidad y el cumplimiento, como los otros pues que yo no había mencionado acá en su discurso. Y ahí, digámoslo, estaríamos estudiando el primero de los escalones que viene a ser la existencia del sistema de gestión del riesgo. Acá ya uno al hacer este análisis dirá, bueno, estamos ante un sistema
de gestión del riesgo, más no estamos ante un código de conducta laboral, por ejemplo, no, estamos ante un sistema de gestión del riesgo. Ese es el primero como de los requisitos que yo ubicaría en el análisis que hice. Muy bien, y voy a hacer una publicidad política pagada. Recientemente Stradata sacó un descargable donde les hacíamos unas preguntas a las personas o a las compañías que tienen que cumplir con SACRILAB, a esos responsables, esos oficiales de cumplimiento de las compañías, para que miraran si efectivamente cumplían con el requisito de en mi sistema existe este proceso, esta política, esta metodología, este manual, o sea, cada uno de los requisitos. Entonces, si alguien al final de la presentación quiere tener ese descargable, también nos lo puede solicitar y con gusto se lo suministramos. Obviamente con un correo corporativo, ¿cierto? Para que pueda hacerse su examen de existencia frente al sistema. Perfecto, que sería algo muy útil porque si ya está todo consagrado, no sería sino verificar, hacer la verificación formal. Hacer la verificación formal. Ya las otras, digámoslo así, las otras escalas que continuarían en el análisis, la idoneidad y eficacia, ya requieren un nivel superior de análisis que sería una valoración, ya no solamente una verificación, sino una valoración y una valoración material. Es decir, esto ya implica pensar un poquito más, no solamente verificar, sino efectivamente valorar lo que está ocurriendo con ese sistema de gestión del riesgo en esta empresa. Partamos de algo, partamos de que si en derecho penal estamos haciendo este análisis, es porque efectivamente dentro de la empresa se cometió un delito. Entonces, o me usaron. Tal cual. Pero estoy en la foto del delito. Así es, incluso ahí de pronto abro un pequeño paréntesis, no les había mencionado esto, pues estos sistemas de gestión del riesgo, o al menos en materia penal, sirven en países como España, como Chile, como Perú, donde está implementada una responsabilidad penal de la persona jurídica, pero en derecho penal colombiano también se podrían estudiar esos sistemas de gestión del riesgo. Por ejemplo, una persona de la empresa está siendo procesada, una persona natural de la empresa está siendo procesada. El mismo sistema de gestión del riesgo puede constituirse en un mecanismo de defensa para que esa persona lo pueda implementar a lo largo de un proceso penal contra ella. Y también hay un tema, y es que en el proceso penal actual, en nuestro derecho penal colombiano, se permite la imposición de medidas cautelares a la empresa, a la persona jurídica, durante el mismo proceso penal que se lleve a cabo en contra de la persona natural. Estamos, por ejemplo, procesando al representante legal de la empresa X, pero la fiscalía puede solicitar como medida cautelar que se suspenda la actividad de la persona jurídica o se cancele la actividad de la persona jurídica. Entonces estamos diciendo que son medidas cautelares que se pueden implementar o imponer al día de hoy en Colombia por medio de una decisión del juez, sí, pero se pueden hacer. El sistema de gestión del riesgo viene a ser un elemento fundamental, crucial, para hacer esa defensa, digámoslo así, a lo largo del proceso penal al día de hoy en Colombia. Yo me quiero detener ahí porque me parece fundamental. Aquí tenemos seguramente muchos responsables de los equipos de cumplimiento, del compliance dentro de las organizaciones, y creo que una de las tareas más complejas para el compliance es desarrollar la cultura de cumplimiento y realmente que haya un apoyo de esa alta dirección al programa de cumplimiento. Y esto es un elemento, el que tú estás rescatando ahora, es un elemento fundamental para que realmente el compliance no se vea, porque el compliance no puede ser un manual, no puede ser un proceso, no puede ser letra muerta. El compliance debe tener vida dentro de la organización suficiente para que pues realmente nos pueda permear a todos, y cuando suceda una eventualidad con un director, un administrador o un empleado simplemente, pues se pueda usar esto como un atenuante, ¿cierto? Entonces, creo que uno de los elementos más importantes es entender que a pesar de que hoy en Colombia no está normada esa responsabilidad penal de la persona jurídica, sí pueden sobrevenir consecuencias graves para las compañías derivadas, ¿cierto?, desde el punto de vista penal
del comportamiento de las personas y que de ahí cobra importancia que estemos en capacidad pues de empezar a hacer esos programas o a sensibilizarlos a todos dentro de la compañía. Creo que ese es un elemento fundamental. Y quiero rescatar algo también que mencionabas ahora, y es que esas estructuras de cumplimiento, pues hoy digamos que los reguladores o los supervisores han sido muy enfáticos en que debemos estar separados de los equipos comerciales, que inclusive no debemos pertenecer a áreas de auditoría interna. Eso es absolutamente importante, porque yo no puedo establecer la norma y yo mismo, entonces ejercer el control sobre la efectividad del sistema, ¿cierto? Entonces, esa independencia de los poderes dentro de la organización se vuelve súper relevante. Y te quiero llevar también, no sé si lo vamos a mencionar más adelante, a la importancia de que venga también un externo en ciertas ocasiones a revisarme, a mirar la efectividad, la idoneidad, o sea, la existencia. Esos terceros, ¿cómo pueden servirme también para poder decir, mire, yo puedo certificar sobre el programa de la empresa A o la empresa B que realmente cumplen con los parámetros que requiere la norma y es lo que requiere la organización, es idóneo para la organización, ¿cierto? Entonces, no sé si me adelanté mucho, pero creo que vale la pena que lo toquemos. Claro, no, y lo vamos a tocar con seguridad. Eso que mencionas tú y lo que mencionó el colega que ahorita se la pregunta está justamente en el tercer nivel. Perfecto. Ahorita lo miramos entonces. Pasemos al segundo, que el segundo nivel o el segundo escalón es la idoneidad. En la idoneidad ya tenemos que verificar si esas medidas, esos controles que probablemente fallaron y que de una u otra manera permitieron que se cometiera el delito, pues ya frente a esos controles tenemos que analizarlos, esos controles en concreto, en específico. Lo primero que acá tendríamos que mirar es si esos controles o esas medidas se adecúan a la empresa y si estos controles o estas medidas se adecúan a la actividad que hace la empresa, se adecúan a los riesgos propios de la empresa, se adecúan a los procesos de la empresa, al sector económico al que está la empresa. Acá ya empieza a verse en esta teoría lo que tú estabas mencionando ahorita frente a la superintendencia. Claro, ya tenemos que mirar que no sea un sistema de gestión de riesgo general, no, sino que sea un sistema de gestión de riesgo hecha a la medida de la empresa. Entonces ahí digamos que la idoneidad es esa adecuación del sistema hacia la empresa, que sea un sistema para nosotros. Los autores, hay un autor pues muy mencionado que se llama, o es de apellido González Cusack, es un español. El maestro González pues nos dice, vean, la idoneidad hay que estudiarla por partes. Las partes de la idoneidad son las que ustedes ven ahí en pantalla, las tres que ven en la parte, de pronto, si alcanzamos a mostrarla o hacerles igual la menciono, son tres, pues hay que ver la idoneidad temporal, la idoneidad formal y la idoneidad material. Perfecto, yo creo que ahí ya pueden ver la señalización que están haciendo. En primer lugar, pues hablemos de la idoneidad temporal. La idoneidad temporal nos indica una medida es idónea temporalmente cuando existía de manera previa a la comisión del delito, es decir, existía de manera anterior al momento en que el delito se cometió. Eso se conoce como idoneidad temporal. Luego seguimos estudiando la idoneidad formal. En la idoneidad formal decimos, esta medida sí comprendía delitos o riesgos de la naturaleza con respecto al delito cometido. Es decir, esta medida sí podía proteger delitos de esta misma naturaleza. Y ya pasamos a la tercera idoneidad. Para mí es como la más compleja de todas, que es la idoneidad material. Acá nos preguntamos, según la experiencia general, esa medida sí podía o evitar o disminuir las posibilidades de comisión de ese delito. Sería esa tercera pregunta que nos haríamos, que es bien complicada, porque acá entonces hablamos, bueno, si era una medida que servía para evitar, según la experiencia general, así lo indican incluso, o si era una medida que al menos lograba reducir
la probabilidad de que este delito se hubiera cometido. Digamos que esos son como los tres niveles de idoneidad que plantea el autor. Y el autor también nos indica, ojo, hay que tener en cuenta que para que una medida sea idónea, en el sistema debía existir un órgano de control designado formalmente para poder llevar a cabo su función y con los recursos suficientes para poderlo llevar a cabo o poder materializar la función. De pronto en el mapa está en la parte un poquito más abajito con respecto a la idoneidad material. Es la que le sigue en el orden ascendente. Ahí dice órgano de control designado para ello y que cuente con herramientas para ello. Y ya como última idea frente a esta idoneidad, hay otro maestro en el tema, se llama Adán Nieto Martín, y él lo que nos dice es, listo, la idoneidad hay que estudiarla, pero hay que estudiar la idoneidad conforme a lo que era previsible, obviamente, para los miembros de la empresa, para la persona encargada de hacer el sistema. Entonces hay que estudiar la idoneidad, pero de acuerdo a lo previsible, a los riesgos previsibles de manera ex ante. Ex ante, ¿qué significa? De manera anterior a la comisión del delito. Porque claro, darse cuenta de las cosas una vez pasan, una vez suceden, es algo supremamente sencillo y todos lo sabemos en todas las ramas incluso de la vida. Pero tenemos que ponernos en los zapatos de las personas que implementaron el sistema de manera previa a la comisión del delito, ver cuáles eran los datos que ellos tenían para ese momento, ver cuáles eran los riesgos que ellos podían estudiar y analizar en su matriz del riesgo para ese momento ex ante, previsibilidad ex ante. Y digamos que ahí llegaría esa segunda fase de análisis, que es la idoneidad. Ok, ahí voy a detenerme, digamos, con el comentario que nos hacías frente a los elementos. Por ahí había una advertencia de alguien y decía, oye, en la parte de existencia se te olvidó dentro de las etapas, digamos, de administración del riesgo, la etapa de medición, ¿cierto? Que es identificar, medir, controlar y monitorear. Pero independiente, que es la reacción, aquí básicamente estamos partiendo en los sistemas de administración de riesgos. Yo trabajo con un enfoque basado en riesgo y por eso es importante medir, porque hoy no le aplico el mismo control a todos mis riesgos, sino que efectivamente, pues a mayor riesgo, mayor control, a menor riesgo, digamos, un control de pronto más simple, ¿sí? Eso como para redondear la importancia de que sí estén todos los elementos de las etapas de administración dentro de mi programa. En la parte de idoneidad tenemos los tres elementos, el temporal, el formal y el material. Cuando yo me centro en el temporal, veo que estamos, digamos, siempre buscando previsibilidad del riesgo, ¿cierto? Y no necesariamente la previsibilidad del riesgo obliga a que yo tenga un control previo. Es decir, la existencia de controles previos anteriores, ¿cierto?, a que se materialice los hechos, muchas veces va a ser fundamental. Pero si yo lleno mi organización en todos los procesos de controles previos, pues me voy a volver seguramente inoperante. Entonces, sí es muy importante que se conjuguen muy bien el elemento de la temporalidad con el elemento de materialidad, que es el que me dice que puedo reducir el riesgo de manera significativa, ¿cierto? Y ahí, pues yo también tendré la capacidad de poner los controles idóneos en cada una, digamos, de las etapas o de las fases de este sistema de administración de riesgo, ¿cierto? Yo tendré una fase digamos, previa, ¿sí? Pero también tengo etapas de detección. Es decir, no todo, por decir cualquier cosa, puedo tener sistemas de monitoreo de alertas en línea, pero no todo se podrá atender en línea. ¿Por qué? Porque hay tipologías que no me las va a mostrar el sistema en línea, sino que son cosas más robustas donde yo voy a buscar probablemente redes complejas, digamos, otro tipo de modelos analíticos más robustos que me van a mostrar comportamientos o tipologías que no necesariamente se van a ver en línea,
pero que yo después voy a armar la estructura, a decir, ok, aquí está pasando algo, a mí me acaba de permear como organización una red criminal y lo estoy viendo materializado así. Esta mañana precisamente estábamos haciendo un trabajo muy interesante con una entidad muy importante en Colombia, con un banco muy importante, mirando el negocio de remesas familiares, ¿cierto? Y ese es un ejemplo específico de cómo nosotros debemos tener controles ex ante y controles post transacción, ¿cierto? Debe existir esa combinación perfecta de esos dos elementos para que yo alcance la idoneidad del sistema. Y se lo voy a resumir de pronto a la audiencia también con algo mucho más sencillo. Cuando usted inicia una relación con cualquier contraparte, cliente, proveedor, aliado, empleado, inicialmente tú evalúas cómo está ese tercero desde su información, desde la calidad de su solvencia o su reputación, etcétera. Pero durante el tiempo tú estás manteniendo una relación. Entonces, no bastará con poner controles al inicio, sino que los controles deberán ir en el ciclo de la relación, ¿cierto? Eso, digamos que también es muy importante tenerlo en cuenta dentro de los elementos de la idoneidad. Y finalmente, pues los órganos de control, porque aquí es muy importante dotar las organizaciones o que las organizaciones doten a los responsables de hacer el control de herramientas suficientes e idóneas y efectivas para hacer esa tarea encomendada. Entonces, tendremos que tener todo ese sustrato o ese sustento material y técnico para poder decir que ese programa que escribimos en manuales o en procesos, pues realmente es lo que estamos ejecutando. Te voy a dejar ya con el último elemento que es eficacia, porque creo que es de los temas más importantes y se nos está agotando el tiempo. Así es, pasemos de una vez, hay muchos temas que tú mencionaste, incluso la persona que nos dijo, bueno, le faltó ahí la medición, a mí me encantaría quedarme hablando del tema, pero entonces pasemos de una vez a hablar del tercer nivel, perfecto, que es la eficacia. Acá en la eficacia, pues ya tendríamos que ver si esas mismas medidas o esos mismos controles que se pusieron en duda por la comisión del delito, en el caso en concreto, pues al menos estaban, corrijo, al menos estaban cumpliendo su función en la empresa. Es decir, esas medidas que eran idóneas, además de ser idóneas, estaban ejecutando su función dentro de la empresa. Acá los autores en esta fase nos dice, incluso es el mismo autor que les venía mencionando, a Nieto Martín, él nos dice, ojo, hay que ver acá la eficacia ex ante. Es decir, la eficacia de manera previa a la comisión del delito. Acá el tema, el factor de la previsibilidad es esencial porque nadie puede responder por lo imposible y nadie puede responder por lo imprevisible. Y tanto creería yo administrativamente, penalmente, pues sería imposible responder por ese tipo de situaciones. Entonces, pues acá lo que tendríamos que ver es, bueno, vamos a estudiar la eficacia de esos controles específicos. Él ahí menciona como 4 puntos. Él ahí menciona 4 niveles que ustedes los están viendo en pantalla al lado lateral derecho, digamos en la parte intermedia. Entonces él dice, listo, hay que mirar la eficacia ex ante. Él dice, lo primero que hay que mirar es cómo estaban reaccionando estas medidas para hechos similares al delictivo. Es decir, estas medidas, bueno, puede ser que frente al hecho que sembró el delito no lo detectó como tal, pero sí ha servido para detectar otros casos. Eso tiene que ser, es una medida que estaba haciendo su función, porque acá partimos de algo y es que no hay un sistema de gestión del riesgo infalible, al menos nosotros desde el derecho penal lo vemos, bueno, un sistema de gestión del riesgo, por bueno que sea, puede aún así tener ciertos puntos grises que permiten que se cometa el delito o un mismo empleado de la empresa es capaz de esquivar todos los controles para cometer el delito. Ahí mismo el derecho penal dice, ojo, hay que ver entonces la empresa cómo tenía su sistema, si era idóneo, si era eficaz, y precisamente por eso hacemos todo este análisis. Lo segundo que hay que mirar es, bueno, qué tan estandarizado
¿estaba el sistema de gestión del riesgo o estaban estas medidas o controles puestas en duda? ¿Qué tan estandarizado estaba con respecto a las recomendaciones que se dan en las materias en específico? Entonces supongamos, si una autoridad administrativa o una autoridad de expertos en la materia están dando una especie de directrices, recomendaciones, ¿qué tan cerca estaba mi sistema de ese estándar experto en la materia? Porque ahí también sería muy bueno para la empresa decir, vea, eh, tales expertos en la materia recomendaron esto, lo hicimos. Tal autoridad administrativa estaba recomendando esto, la superintendencia financiera, por ejemplo, o lo hicimos. Entonces, digamos que eso demuestra el nivel de estandarización. Y en tercer lugar encontramos la proximidad, o también lo podemos llamar como la cercanía con respecto a la norma. Vemos entonces que estas directrices o estas recomendaciones muchas veces no llegan a nivel normativo, pero cuando llegan a nivel normativo, entonces tendríamos que decir, bueno, ¿qué tan cerca estaba nuestro sistema con respecto a la norma? Entonces mira que buscamos tanto que nuestro sistema se acople a la estandarización experta en la materia, a las recomendaciones y también a las directrices normativas que hayan al respecto. Y ya en el último punto estaba justamente la certificación de la cual tú me hablabas ahorita. A una empresa le serviría para mostrar ante la autoridad administrativa o ante la autoridad penal en otros países que los juzgue, mostrarle, venga, es que mi sistema de gestión del riesgo estaba certificado, mi sistema de gestión del riesgo fue auditado por unas personas independientes, por unos expertos en la materia que me dijeron, bueno, estaba bien acá de pronto modifique esto un poco, pero digamos que este cuarto elemento también sería tenido en cuenta dentro de esta eficacia extante que se propone. Ya una vez terminan estos tres niveles, estos tres escalones, el derecho penal español, ¿qué te diría? Tu empresa no va a responder penalmente. ¿Por qué? Porque se puede eximir de la sanción. ¿Por qué? Por tener un programa de cumplimiento normativo idóneo y eficaz. Ya habrán ciertos casos, eso puede ser motivo de posteriores conversaciones, en los cuales no se podría eximir la empresa, pero sí se podría atenuar de la sanción, o hay otros países como Estados Unidos en el cual pues hay un principio de oportunidad en el cual tiene en cuenta estos sistemas de gestión de riesgo para eximir o atenuar la sanción como tal. Perfecto. No, ha sido de verdad muy interesante. Creo que nos quedó haciendo falta tiempo para seguir explorando más elementos. Creo que aquí habían unas inquietudes. No sé si por aquí, ¿quién debe realizar la gestión de requerimientos? Por aquí teníamos unas inquietudes. A ver, yo me devuelvo un poquito. Teníamos, a ver, ¿quién debe realizar la gestión de requerimientos de la Fiscalía, Procuraduría, entre otros organismos judiciales? Bueno, pues depende. Yo creo que la respuesta sería depende de quién sea quien investigue. Si la fiscalía está investigando a una persona natural por la comisión de un delito, será la fiscalía y que también dependiendo de la estrategia del fiscal asignado del caso, pues hará una citación, supongamos, para un interrogatorio o simplemente no lo hará y citará a una audiencia de imputación de cargos. Ahí la respuesta es depende de la entidad y obviamente depende de los criterios de la entidad. La fiscalía obviamente no investiga a la empresa, investiga a la persona natural y la fiscalía digamos que sería la entidad para hacer como esta especie de vinculación a un proceso o ya si la fiscalía de una vez va a imputar cargos, pues ya sería entonces por medio de una audiencia ante un juez con funciones de control de garantías el que diría, vea, acá estamos investigando a esta persona, por ejemplo, representante legal de la empresa, auditor de la empresa, por estos delitos. Y esa sería una manera de vincular y de avisar bastante agresiva, pero puede ser así perfectamente. Bien. También nos dicen si lo más cercano que vemos a la, digamos, a la aplicación de la responsabilidad jurídica de las empresas en Colombia es, por ejemplo, los procesos de extinción de dominio o la acción de extinción de dominio mejor.
Bueno, este sería también otro escenario en el cual este tipo de sistemas de prevención se podrían mostrar. ¿Cuál es el asunto ahí, Natalia? Yo por eso es que no lo menciono. La extinción de dominios consiste en una medida muy invasiva de parte del Estado, en el cual las probabilidades o las posibilidades de defensa, aunque las hay, son muy reducidas. Se parte de la existencia de un delito previo, que es el que permite, pues, llevar a cabo la extinción de dominio, y es una medida administrativa penal bastante desconocedora de muchos derechos fundamentales, entre ellos pues el derecho de defensa. Ok, muy bien, Esteban, muchas gracias. No me quiero ir sin preguntar, perdón, responder la pregunta que nos hacían ahora acerca de si las fintech no reguladas, supongo yo, todavía no reguladas o con una licencia ante un supervisor, llámese superintendencia financiera o llámese en otros países, no sé, Comisión Nacional Bancaria de Valores como en México, ¿cierto? Digamos, o superintendencias bancarias. Ese tipo de entidades, pues sería adecuado montar programas de cumplimiento. Yo me voy a permitir dar la respuesta y me complementes. Yo creo que vale la pena total, porque al final, independiente de que tengamos un supervisor o un regulador natural que nos imponga este tipo de sistemas o nos diga, mire, usted debe tener un sistema, todas las empresas por autorregulación, por autocuidado, deberían implementar este tipo de programas, ¿cierto? ¿Qué es lo que normalmente ocurre? Y es, yo puedo implementar un programa que vaya por fases. No necesariamente me voy a montar en un Ferrari, porque probablemente al no estar regulado no tendré que tener tanta rigurosidad en aquello que haga, hacerlo más bien de manera natural, haciendo una buena evaluación o exposición que tiene la entidad frente a determinados riesgos y cómo puedo medir esos riesgos desde el punto de vista del impacto, desde el punto de vista de la frecuencia, el número de veces que se puede presentar y al final qué controles puedo establecer. Pero los programas de cumplimiento yo creo que en general no están diseñados para que los hagan exclusivamente las compañías que tienen un supervisor natural pidiéndole que haga un programa de cumplimiento, sino que lo debemos hacer como una buena práctica de gobierno corporativo, ¿cierto? Ese es como algo, no sé si tengas algo para complementarme, aquí veo que hay más preguntas. Yo por ahora, frente a eso, nada, lo respondiste perfecto. Bueno, nos preguntan también qué externos recomiendan para que realicen la evaluación del sistema de riesgo y lograr su certificación. Pues les recomendamos Stradata. Mal haríamos en no recomendarnos. Ahí ya lo tienen. Como ejemplo de derecho comparado, en Chile, en el mismo Código Penal chileno, se menciona la certificación. Y ahí mismo se indica que la autoridad administrativa encargada será quien determine quién puede certificar. Claro, allá están en un nivel mucho más avanzado por el hecho de que, claro, hay una responsabilidad penal de la persona jurídica. Digamos, acá todavía no la hay, acá la respuesta es vaya donde los expertos y acá tienen la Stradata. Así es. Muchísimas gracias. Entonces, ahí hay una última pregunta. No sé si alcancemos, porque ya estamos sobre las 5. Vamos a verla rápidamente. En Colombia vemos que hay empresas públicas o que manejan recursos públicos involucradas en hechos de corrupción, pero prestan servicios públicos. Si se aplicaran medidas penales como suspensión del servicio, esto afectaría a las personas del común y corriente que se benefician de ese servicio. ¿Tienes datos de cómo se puede administrar una situación en otros países? Otro ejemplo son las concesiones de infraestructura vial. Al final, los perjudicados con las demoras o la falta de calidad somos los colombianos y una suspensión de los servicios sería más grave. Completamente, completamente. Ahí menciona varias cosas interesantes. La primera es, bueno, ¿cómo va a tratar el derecho penal a una empresa que tenga ese carácter de público, en donde hay recursos públicos? En muchos ordenamientos jurídicos se indica, no, el derecho penal empresarial no aplica por un lado, para las empresas pequeñas y tampoco aplicaría para las empresas públicas. Para las empresas pequeñas, ¿por qué?
precisamente por eso, porque es una empresa pequeña, es como si estuviéramos hablando de pronto en el derecho penal nuestro, un derecho penal de menores de 14 años no aplica, un menor de 14 años puede, digámoslo así, delinquir y no va a ser sancionado penalmente. Algo así funciona con las empresas pequeñas y con las empresas públicas en países donde está donde existe un modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Ahí también menciona algo supremamente interesante y es, bueno, las medidas cautelares que se impongan o las sanciones que se impongan pueden ser muy graves para los contratantes con esa empresa y también incluso para los mismos empleados de la empresa. Entonces, cuando la sanción puede ser tan dañina para personas inocentes, porque así se tornaría el tema, por eso es que se trata más bien en algunos países de acudir a, bueno, que su sanción sea comportarse bien y que su sanción sea empezar a implementar un buen sistema si no lo ha hecho. Entonces, en muchos países, incluso por conveniencia en materia política criminal, se dice, no, si sancionamos a una persona, a una empresa como esta, habrán muchos desempleados, haríamos un daño, más bien, venga, veamos qué se puede hacer. Eso es lo paralelo a lo que hoy vemos en nuestro derecho penal colombiano, un principio de oportunidad. No sancionar o demorarnos para sancionar a cambio de que la empresa ayude, colabore. Digamos que eso se ha implementado en varios países. Uno de esos ejemplos es Estados Unidos. Muy bien. Bueno, ya hemos llegado como al final de este conversatorio. Pues estamos muy contentos de que nos hayan acompañado. Muchísimas gracias. Les dejamos una pequeña encuesta para que nos ayuden diligenciándola. Pues si quieren saber algunos temas adicionales, cómo les pareció este conversatorio, si quieren tener otro webinar donde invitemos nuevamente a Esteban para que terminemos de completar todo esto que estamos conversando acá. Y pues realmente, si ustedes tienen alguna opinión, también nos la pueden dejar en el chat de preguntas y respuestas. Perfecto, gracias por la Esteban, invitación nuevamente. gracias por acompañarnos en este espacio. De verdad que creo que no es un tema del que se habla frecuentemente. Normalmente invitamos a estos webinars para hablar muy de los temas técnicos, de la norma, de cómo implementamos, pero estas cosas que creo que van un poco más allá de lo que es simplemente administrar el programa, sino elevarlo un poquito a esa categoría de cómo blindo mi compañía desde el gobierno corporativo, sensibilizo los directivos, pues creo que se vuelve demasiado relevante también para darles herramientas a las personas que hacen esa función, que es bastante compleja, y pues realmente creo que hoy se llevaron una muy buena información de tu parte. Muchas gracias. Así es, y el derecho penal, pues este tipo de cuestiones, digamos que nosotros los que nos dedicamos y vivimos del derecho penal, estas cuestiones son nuevas para nosotros, o sea, incluso las teorías que hacemos están sujetas a todas las observaciones que los expertos en la materia hagan, entonces así que también bienvenidas sean las sugerencias. Perfecto, bueno, feliz tarde para todos, muchas gracias. Les dejamos